Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo va? Bien, todo Ya bien hoy, acá. ya hoy me conecté más rápido, ¿viste? Sí, No tardé sí, tanto. rapidísimo. ¿Y estás desde la compu o desde el celular? Al No, final, desde el celular. eh, No eh, pude encontrar. sí, no, no, Pero bueno, está bien. la próxima, la próxima. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer iniciar esta entrevista, que es la sexta de este ciclo. Em, Este, en esta oportunidad el tema que nos convoca es realmente muy cercano, es algo que por lo menos hemos escuchado hablar, hemos sentido, hemos escuchado anécdotas, historias. em, y la verdad que a mí me parece interesante, sobre todo destacar en el caso de la entrevistada de Daniela Edelweiss Testa, que además de su investigación y su, digamos, trabajo en el mundo de la academia, también lleva adelante un trabajo que podríamos decir que tiene que ver con la aplicación de lo que estudiamos, de lo que investigamos, y eso se nota en tus investigaciones y no es muy habitual encontrarlo, entonces yo lo quiero destacar para, para comenzar, pero bueno, ya nos vas a contar un poco sobre eso. Lo primero es, bueno, presentar esta entrevista que hemos decidido nombrarla de una manera que es, digamos, el título del libro de Daniela, ya les voy a contar la editorial y el año de publicación. Así que la presentación, el título que le pusimos es Del Alcanfor a la vacuna Sabin, la polio en Argentina. Bueno, como les decía, Daniela es una especialista en el tema, es doctora en ciencias sociales, magíster en políticas sociales y licenciada en terapia ocupacional. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Arturo Jaureche. Integra el equipo de terapia ocupacional del Hospital José T. Borda de la Ciudad de Buenos Aires. Investiga temas de historia social de la salud y la enfermedad e historia social de la discapacidad, y desde esta perspectiva ha publicado artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y en libros colectivos. Y su libro, Del alcanfor a la vacuna Sabin, la polio en la Argentina, ha sido publicado por la editorial Biblos en 2018. Bueno, para comenzar y ubicarnos y conocer algunos datos sobre esta epidemia, te quisiera pedir datos sobre la poliomielitis respecto de la cantidad de brotes que hubo en Argentina, cuál fue la mortalidad de nuestro país, la forma de contagio y, muy importante, digamos, en tu investigación es el lugar que ocupan los posibles tratamientos de la enfermedad. Ujú. Bueno, gracias por esa presentación, gracias por la posibilidad de aportar a este círculo de conversaciones. Siempre es una alegría cuando uno puede difundir y compartir los hallazgos o las investigaciones, porque, bueno, es la manera de ir creciendo. Siempre el conocimiento es una construcción colectiva y los espacios de intercambio son sumamente enriquecedores. Así que bueno, esta virtualidad diferida que no nos sea un obstáculo para poder pensar en conversación, como dice Rita Segato, ¿no? Ujú. Bueno, entonces primero, como decía Marcela, sí, efectivamente yo tengo un perfil por ahí que no es tan tradicional, que es medio anfibio, entre el mundo académico y el mundo asistencial, porque bueno, trabajo todos los días en un hospital, en salud mental, y bueno, soy terapista ocupacional, que es una profesión que está muy vinculada en su surgimiento, en su institucionalización en Argentina con la epidemia de polio de 1956. Y este fue de las motivaciones que me llevaron a acercarme al tema de las epidemias de polio también. Pero bueno, como para recordar qué es la polio, ¿no? La polio es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por vía fecal oral, es decir, que se transmite por consumir alimentos contaminados y también por secreciones respiratorias en personas durante el periodo de contagio
que son las primeras semanas cuando aparecen los síntomas clínicos. Esta enfermedad, el 90% de las personas la cursan de manera asintomática. Es muy bajo el porcentaje de las personas que sufren la forma de poliomielitis paralítica, que se denomina de esa forma. Y es una enfermedad que tiene como consecuencia que produce esto, produce paresias o parálisis de manera permanente. Eso fue el índice de mortalidad también, es bajo, es entre las personas que lo sufren, es entre un 5 y un 10%, relativamente bajo, ¿no? En relación a Otras, otras sí. dolencias, a otras afecciones, ¿no? Por supuesto. Y este índice de mortalidad está relacionado con la falta de respiradores y de apoyo tecnológico, ¿no? En eso hay siempre, hay una relación directa con lo que estamos viviendo ahora con el tema del COVID y el tema de la infraestructura sanitaria que no es suficiente para dar respuesta a esto. También en los momentos de epidemia el problema era contar con los elementos tecnológicos necesarios para asistir y prolongar la vida, digamos, y defender la vida. Entonces, bueno, como les decía, esta enfermedad puede en un 1% de los casos, es bajo el porcentaje de personas que la sufren de manera grave, que son las que ven afectadas sus músculos respiratorios. La enfermedad ataca el sistema nervioso central y depende en el nivel de la médula espinal en que provoque una lesión, es que va a producir una insuficiencia, problemas graves para respirar o no. Entonces, la variedad de secuelas y la gravedad de las secuelas son muy caso por caso. La enfermedad tiene Claro, tres, sí, dime. sí, no, recuerdo las imágenes de los niños, particularmente esas imágenes en los pulmotores era que aparece solo la cabeza, digamos, acostados Sí, y están, esa sí, sí, imagen, sí. La imagen de los pulmotores es icónica. En la epidemia del 56 hubo mayor cantidad de afectados en general y también con patologías respiratorias. Y bueno, era el tema del momento, la insuficiencia de pulmotores y el tema de cómo se obtenían y bueno, la dependencia de la electricidad también para su funcionamiento. Bueno, les quería contar que la polio tiene tres cepas. Esto que por ahí parece un dato irrelevante, es importante comprenderlo por el tema de la inmunización. Justamente en estos días se anunció que hay un nuevo cambio en el esquema de vacunación con esta enfermedad, que ya se va a pasar a reemplazar la vacuna bivalente oral por la Salk. ajá, Esto es porque la única forma de prevenir esta enfermedad, además de conductas higiénicas y de distanciamiento social, la única forma efectiva es a través de la inmunización con vacunas. Y bueno, aparecieron dos vacunas, primero la vacuna Salk, que estaba diagramada y diseñada a base de virus inactivados, y luego la vacuna oral y el azúcar de Albert Sabin, que es con virus inactivados, con virus atenuados. Esta forma de inmunización con la utilización de la vacuna Sabin es más fácil de implementar porque es muchísimo más económica que la primera vacuna, que fue la Salk, que es inyectable, pero tiene un problema presente actualmente, que es que hay virus derivados de esa vacuna Sabin oral que afectan a personas en grupos en que tienen un nivel de inmunización bajo. Entonces hay personas que tienen la enfermedad como una consecuencia de esa circulación derivada de la vacuna Sabin. Entonces se empezó a reemplazar este esquema de vacunación y ya en el 2016 hubo un primer cambio en que se daban las dos primeras dosis
eran de Salk bivalente y la última dosis y los refuerzos eran de vacuna oral bivalente. Digo bivalente porque una de las cepas, la cepa 2, ya no está radicada, no circula más, y ahora a partir de junio se va a pasar en Argentina y en otros países a utilizar la vacuna Salk directamente. Ah, claro. Eh, entonces, bueno, esto también lo quiero destacar aquí porque a veces la polio está pensada como un problema del pasado, pero Claro. es un problema del presente. Es una enfermedad que aún está presente de manera endémica en algunos países como Pakistán y Afganistán, y otros países tienen niveles de inmunización bajo. Y bueno, de hecho, el año pasado, en marzo más o menos 2019, la Organización Mundial de la Salud hizo una alerta mundial en relación a en algunos países que existe el peligro de expansión del virus por todas estas cuestiones. Así que, bueno, quiero destacar eso, que es una enfermedad del presente. Bueno, vos me preguntabas de los brotes en Sí, Argentina también. En los brotes que hubo en Argentina, bueno, aquí estuvo presente la enfermedad desde fines del siglo XIX, desde fines del siglo XIX, exacto. Pero estaba presente de manera esporádica o de manera endémica. Eh, Estimo que ya como vienen charlando sobre las epidemias, el tema de lo endémico y lo epidémico lo han conversado, pero por las dudas lo repasamos. Que la presencia endémica de una enfermedad es cuando una presencia es constante y hay un número de casos que se mantiene, que se esperan cada año en determinada población y situación aparecen y se presenta constante. O sea que el sistema de salud puede dar una respuesta a esos casos. Y epidemia se considera cuando hay un aumento del número de casos que está imprevisto para esa población y esa situación. Siempre el consenso para el reconocimiento de una enfermedad que estaba endémica a epidémica, siempre es un consenso que se debate, que se discute y que trae muchas tensiones entre los diferentes actores para pasar a ese reconocimiento en ese momento como enfermedad epidémica. Entonces, bueno, en Argentina recién hubo un reconocimiento de la enfermedad como epidémica en el año 1936. Después hubo otra epidemia muy fuerte en 1942, entre el 42 y el 43, otra en el 53 y la más grande, la de mayor repercusión fue la de 1956. Más o menos, para que tengan una idea, les puedo comentar que la tasa de incidencia de esta enfermedad en 1924, que fue una fecha en que llamó la atención ya a los médicos y a los especialistas, había una tasa de incidencia de 2,6. En 1936 pasó a 6,2, 42, 43, 10,6. En el 53 a 14 y en el 56 a 33,3 cada 100.000 habitantes. Entonces iba, digamos, cada brote era como un salto. exponencialmente más significativo. Hubo otros brotes eh, también importantes, incluso después de la vacunación. Uno de ellos fue en 1971 en Tucumán. Eh, Ahí hubo un brote en Tucumán y también en una zona de conurbano, por acá, en el partido de San Martín. Y ese brote que sucedió en Tucumán en 1971 fue muy importante porque desató un escándalo mediático a Ujú. partir de unas denuncias que había realizado un ex ministro de Salud de la provincia, el doctor Baclini, y a partir de esa denuncia que él hace y la gran repercusión mediática que tiene debido al lugar destacado que él ocupaba no solamente como médico, sino como una figura política, que se implementa un sistema nacional de vigilancia de vigilancia de esta enfermedad, y a partir de este sistema
se implementan vacunaciones nacionales y a partir de eso se mejora muchísimo el control de la enfermedad. Saben que control es cuando no hay casos en una región y erradicación es cuando no existe más la enfermedad en el planeta. Esta enfermedad reúne las condiciones para lograr la erradicación, pero resulta muy difícil concretar la vacunación de todos los niños del mundo en algunas zonas que son de difícil acceso o zonas de mucha pobreza o que tienen una alta conflictividad social también. Claro. Eh, bueno, Y los tratamientos, sí, sí. No, no, decime el tema de los tratamientos. que también me habías preguntado, los tratamientos en sí para la enfermedad, en su momento clínico, no, el tratamiento iba dirigido a sostener la vida, a aliviar el dolor, a evitar las deformaciones, con movilizaciones, y bueno, después fue realmente el tema de la recuperación de las secuelas, brindó un escenario para la experimentación, la discusión de de diferentes abordajes, que muchos de ellos venían de Europa, de Estados Unidos. Los médicos argentinos en general tenían muy buena participación y circulación en otros ámbitos internacionales e iban trayendo las técnicas y las innovaciones. La década del 40 fue una década de mucha experimentación en ese sentido y la década de posguerra. En otros países, los sujetos que fueron protagonistas de estas experimentaciones eran no solo las personas que estaban infectadas con polio, sino también los veteranos de guerra, pero en el caso de Argentina tuvieron en ese sentido un papel muy protagónico como sujetos sobre los cuales se experimentaron diferentes técnicas. Entonces, bueno, hubo un gran desarrollo de las cirugías, de todo el campo de lo que se denomina la cirugía ortopédica. Hubo unos abordajes también con la hidroterapia. En un momento se hacían tratamientos kinesiológicos con agentes físicos e incluso con estimulación eléctrica, estiramientos, yesos, y bueno, fueron formas de tratamiento que fueron evolucionando en el tiempo y que se fueron probando. Y también acá se implementó con bastante rigurosidad un método inventado por una enfermera, que es el método Kenny, que consistía en envolver los miembros afectados con unas vendas calientes y a partir de eso movilizar, que ese también es un recuerdo que han compartido conmigo muchas personas que lo han recibido, ese tipo de tratamiento. Eh, Así que bueno, esto lo voy retomando quizá a lo largo de la charla, pero más que nada lo que dio la posibilidad de desplegar distintas prácticas para trabajar en relación a las secuelas desde un enfoque que era muy integral, que no solo tenía una preocupación por el tema de las deformidades o por el tema de las posiciones físicas y del cuerpo, sino que también había una gran preocupación por el futuro de estos niños. Y eso desplegó un gran abanico de prácticas, de intervenciones que tenían que ver con el bienestar afectivo, tenían que ver con lo vocacional, con el desarrollo de las áreas intelectuales, pensando en lo que en ese momento se denominaba una filosofía de la rehabilitación que tenía en cuenta otros aspectos y no meramente el aspecto de la rehabilitación física. Claro. Em, Vos recién nombrabas bueno, la enfermedad, digamos, está presente en este momento, esto de la vacuna, que yo no lo sabía, por ejemplo, del calendario este de junio. Y también hay un tema que aparece, digamos, en tu investigación, y es el contraste que vos marcás entre
una especie de desaparición de la polio como objeto de estudio o como, digamos, que haya desaparecido de las agendas públicas de alguna manera, y el contraste que existe entre esto y la presencia que tiene en la vida, digamos, en la memoria de las personas. Vos ayer decías está en la piel, es una metáfora, bueno, realmente que nos ayuda a pensar cómo esta enfermedad quedó impregnada en esa memoria y hay algunas marcas, digamos, en esta memoria que tienen que ver con acciones colectivas que hicieron las personas como una manera de contrarrestar esta enfermedad, y entre estas se destaca la utilización del alcanfor en sus diversas variantes. Por ejemplo, una de ellas. Mi pregunta es, ¿en qué o a través de qué acciones colectivas, digamos, has encontrado vos en los recuerdos de las personas que se pueda ver, digamos, estas prácticas que quedaron en esa memoria y que hacen que siga presente la enfermedad? Ujú, ujú. Bueno, sí, súper interesante este planteo, esta pregunta que vos hacés, porque permite, digamos, pensar en distintas formas de organización colectiva que se dieron en los diferentes momentos en que fue evolucionando esta enfermedad, ¿no? En principio se hablaba mucho y se exacerbaba mucho el tema de la solidaridad colectiva. Había como una solidaridad social que estaba exacerbada. En esto tuvo mucho que ver la organización que fue muy icónica también y muy importante, muy relevante, el aporte de la organización que es ALPI, que es Asociación Lucha contra la Parálisis Infantil, que organizaba colectas a nivel masivo, donde convocaba a celebridades del cine, de la televisión, y bueno, y también se incentivaba mucho que los propios niños, que grupos de niños hicieran colectas para los otros niños, y bueno, esto era como una cuestión que estaba muy presente en el clima, en la prensa, cotidiana, y uno de los recuerdos que aparece así en el imaginario cuando uno habla de esta enfermedad son las alcancías de Alpi, son las colectas que se realizaban o por barrio, también la cuestión de organizarse en los barrios por el tema de la higiene, de tener limpias las veredas, el blancamiento de cal, de los cordones, de los cordones de las calles, ¿no? Pintar también los árboles con cal, eran cuestiones que llevaban a distintas formas de solidaridad social, como se le llamaba en ese momento, o distintas formas de cooperación. Esto da para pensar también en cómo han evolucionado esas asociaciones y pensar en los cambios que se han dado desde las asociaciones pensadas para las personas con discapacidad a actualmente las asociaciones de personas con discapacidad. Y en eso nosotros lo podemos observar en el caso de esta enfermedad, lo podemos pensar en relación a estas asociaciones como ALPI, como Serenil, el Mar del Plata, como muchísimas otras que proliferaron en el país a partir de 1956, y la actual Asociación Argentina de Polio y Pospolio, por ejemplo, que es una asociación de los sobrevivientes de polio que ejercen su activismo y ejercen su militancia para poder acceder a los derechos de salud. Entonces, bueno, es un proceso que a lo largo del tiempo uno puede observar las distintas respuestas y las distintas formas de organización social. Y con respecto a esta cuestión del supuesto olvido de estas epidemias, ¿no? Yo digo supuesto porque siempre es bueno preguntarse quién es el que se olvida, si no están las agendas sanitarias, ¿por qué? ¿Por qué hay algunas voces que en épocas se escuchan y en otras no? Y en eso es interesante pensar también en lo que significan las memorias del dolor y en determinadas temáticas que a veces no tienen un lugar para canalizarse.
que es preferible olvidar, no recordarlas, y quedan entonces escindidos algunos legados que tuvieron que ver con esta enfermedad, como todo el desarrollo de la rehabilitación, como que fueron sujetos de experimentación, todo lo que se aprendió en relación a la inmunización, queda como escindido, ¿no? De esas experiencias tal vez más dolorosas. Entonces, bueno, también es importante saber que existe una memoria oficial y que hay otras memorias subterráneas que son las que nosotros percibimos cuando decimos está en la piel, están los recuerdos colectivos. Eso quiere decir que, bueno, que eso está de una manera marginal y soslayada, pero que no solo la memoria oficial es la que nos describe, ¿no? La que da cuenta de los complejos procesos en relación a la salud y la enfermedad. Y también esto nos hace, digamos, pensar en, o visibiliza la deuda histórica y social que tenemos con las personas con discapacidad, como sujetos históricos, como sujetos sociales que han sido ubicados en lugares marginales y de poco reconocimiento. Este, bueno, y vemos como ahora, como que la enfermedad, digamos, está como dando un círculo y pega la vuelta, y cómo las personas con síndrome postpolio ponen el tema otra vez, rescatan su propia memoria desde sus experiencias y a partir de eso reclaman por sus derechos. Esto es un movimiento que no sucede solo acá en Argentina, por supuesto, sino también, bueno, en muchos otros países. Y bueno, se puede hacer una lectura sobre estos olvidos. Yo en el libro arriesgo algunas hipótesis sobre cómo interpretar estos olvidos en los procesos de cada país. Y bueno, ahí destaco la relación, por ejemplo, de este olvido en España con el franquismo, Ujú. que, que postergó la vacunación. Entonces ahora los sobrevivientes reclaman como una indemnización a partir de ese daño producido por el Estado sobre sus cuerpos. Creo que en Argentina más tuvo que ver este olvido con una idea como de que la enfermedad se cerró, como una idea de éxito, que fue una enfermedad que se controló y que pasó al olvido en relación a esta falsa idea de la erradicación y del éxito de la vacunación. Los estudiosos de la enfermedad en México lo relacionan más con los sistemas neoliberales. Bueno, hay distintas hipótesis que uno puede, que pueden explicar este olvido en cada contexto. Em, hay un análisis muy interesante que vos haces, tus investigaciones respecto de l- los distintos momentos por los que atraviesa, digamos, la sociedad respecto de la enfermedad. Son escenarios y contextos que van variando. Pienso que un estudio de larga duración, como el que vos has llevado adelante, permite ver estos diferentes momentos. Y hay un caso que me resultó bien interesante por la protagonista, y es el de María Rosa Oliver, que ella, bueno, ahí uno puede ver cómo la enfermedad atraviesa su vida, lógicamente, en las tres obras que vos analizás, digamos, está presente. Sin embargo, la presencia que tiene en su vida es diferente, por supuesto, porque la experiencia va variando, pero también porque el contexto cambia respecto de otra persona que puede, digamos, haber contraído la enfermedad en otras décadas, 40 o 50. Y en este caso, en el de María Rosa Oliver, me parece interesante cómo su círculo, digamos, su familia o sus amigos actúan como una especie de protección eh, frente a las dificultades que podría llegar a tener una persona, digamos, en cuanto a los estigmas sociales que tienen que ver con esta cuestión de la rehabilitación o los problemas, digamos, físicos. Este, lo que me parece interesante es la idea, digamos, esta de como un estigma encapsulado en el caso de María Rosa Oliver,
¿Vos nos podrías comentar un poquito más esto, haciendo esa referencia al contexto que es en el 10, cuando ella contrae la enfermedad, en 1910? Ujú. Sí, bueno, yo ahí tomé un concepto, que es el concepto de Stigman, que lo trabaja un sociólogo norteamericano. Esta es una obra que se llama, que es un libro precioso, lo recomiendo a quien le interese, se llama Estigma, Identidades, bueno, Identidades Deterioradas, la identidad deteriorada, creo. Es un libro de 1963 y él ahí destaca, señala que en las sociedades occidentales hay ciertas corporalidades o ciertas conductas que están relacionadas con enfermedades mentales o con trastornos de personalidad que son potenciales estigmas, que devienen en potenciales estigmas. Esto es una relación particular, el estigma establece una relación particular, peculiar, entre un atributo y un estereotipo, que lleva a un proceso de estigmatización o que se traduce como una mirada social deshumanizante, que desacredita a esas personas que clasifica a partir de ese atributo, los desacredita en su humanidad. Entonces, la estigmatización de las personas con discapacidad tiene su raíz en la estructura social. Por eso se postula que la sociedad es la que discapacita a las personas que tienen deficiencia y que portar una deficiencia de alguna manera implica atravesar situaciones de opresión y de discriminación. Esta teoría del estigma luego fue criticada una década después, o a partir de los 80, y bueno, es criticada actualmente desde el modelo social de discapacidad, porque interpretan que, o se le hace esta crítica de que hace mucho pone mucho la mirada en el esfuerzo y en el desajuste personal, en esa relación en el escenario social, y que un poco pone por detrás las determinaciones estructurales. Pero de todos modos, a mí me gustó tomar este concepto como una categoría para observar cómo una persona que pertenecía a una clase social muy privilegiada transitaba esa situación de opresión. Para los que les interese este tema, ya que ahora en pandemia todo el mundo recomienda libros, yo de series y películas ando medio floja, pero bueno, los que les interese este tema, Humor. eh, eh, Ya estamos este, cansados de series. claro, bueno, pueden consultar los trabajos de María Pía Venturiello y de Carolina Ferrante, que han abordado específicamente la cuestión del estigma y de la construcción social de la discapacidad en Argentina, que es necesario, son temas que son necesarios hacer una crítica localizada, una crítica histórica, una crítica situada, ¿no? Llevar, hacer dialogar estos enfoques, estas teorías en nuestras propias realidades, así que en ese sentido las recomiendo a ella. Entonces, a ellas, entre otros, ¿no? Pero bueno, en este momento me Ujú. aparecen ellas. Entonces, a mí me interesaba ver esto a través de la trayectoria de María Rosa. Ahí también tuve un problema metodológico porque cuando uno trabaja con memorias, y ella es una escritora eximia, exquisita, muy destacada, que fue parte del Grupo Sur, codo a codo con Victoria Ocampo, uno, bueno, siempre hay que poder leer, digamos, a partir de un yo ficcional que el autor, aunque diga que es autobiográfico, uno siempre, bueno, considerando que es un yo ficcional y que hay un montón de mediaciones que están operando en esas fuentes, ¿no? Pero de todos modos, me interesó asumir ese riesgo y ver a través de esa autonarrativa y de esa construcción de sí misma cuánto de este estigma aparecía en su relato, ¿no?
Entonces, bueno, en esto yo pude ver que lo que ahí aparece es cómo la determinación de clase social, en este caso, es determinante en cuanto a vivir esa situación de opresión de una manera absolutamente encapsulada, protegida, a partir del acceso a los privilegios, del acceso a sus contactos sociales. Entonces, esto se puede ver bastante claro en estas memorias. Además de también constatar un poco acerca de los tratamientos, el tipo de abordaje que tenía esta enfermedad, que ya ahí empezaban los tratamientos eléctricos y el tema de los corsets para sostener la columna erguida, y también esta como obsesión por el tema de caminar, ¿no? Del levántate y anda, que es una prescripción bíblica, y también esta cuestión de que la rehabilitación se homologa a poder caminar. También se ve esto ya en los inicios en inicios de siglo, ¿no? Bueno, y ahí ella va contando en sus memorias todo un peregrinaje muy top, porque era una familia con mucho recurso económico por toda Europa, buscando soluciones, buscando mejoras, que incluso tenían que ver también con algunas cuestiones de creencias y con unas visitas a aguas termales y a unas aguas de la Virgen de Fátima. Entonces, bueno, como esta familia, que era muy educada, que tenía acceso a todos los recursos que pretendiera, también buscaba soluciones mágicas y de fe, ¿no? No obstante que no era una familia particularmente devota. Así que bueno, ahí miré a través de María Rosa, me asomé un poco a intentar reconstruir cómo era la vida cotidiana, cómo se gestionaban los cuidados y cómo era la vida cotidiana en una familia de altísimos recursos. Sí, además que ella se lo tomaba como con cierto humor, o por lo menos como muy incorporado a su cotidianeidad, la manera en que lo relataba. O sea, eso Sí, queda ahí, que me imagino que es una diferencia, bueno, por esto mismo que decíamos, los contextos cómo van cambiando, también el conocimiento que se tenía en la enfermedad va a ser diferente. Y respecto de esto, del conocimiento, vos recién hablabas de la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil de ALPI, y a mí me resultó bien interesante por lo que uno conoce de otros periodos, digamos, y de la participación de mujeres en la filantropía, em, que las mujeres que integraban la asociación llevaron a cabo vos decís, una alianza estratégica dentro de ALPI con la Corporación de Médicos, y digamos donde circulaban estas ideas científicas, esto de ALPI es a principios de los 40, y también la extracción de muchas de estas mujeres, y ahí el caso de una en particular que vos analizás, estaba vinculado con el catolicismo social. Bueno, ellas hacían esta filantropía, digamos, y eh, el rol, si bien va cambiando, pero uno a veces tiende a asociar la participación de las mujeres en asociaciones de beneficencia con algún tipo de modificación de roles tradicionales o de subordinación de las mujeres. Este, Sin embargo, bueno, esto no es siempre así. Y mi pregunta es si en Alpi, porque me llama la atención, digamos, esta alianza con la Corporación de Médicos y donde circulaban estas ideas científicas, em,
me pregunto si esta participación de estas mujeres en ALPI se la puede tomar como, digamos, diferente de ese rol tradicional de subordinación de las mujeres, si hay algún avance, si hay alguna diferencia en este intercambio con los médicos, que en muchos casos las asociaciones de beneficencia tenían muchos roces con la corporación de médicos. Y si en Alpi vos notás que estas mujeres superan esa, de alguna manera, subordinación tradicional, si se lo puede eh, ver como un caso específico, cuál es el rol que despliegan desde la asociación. Mm. Mira, justo hoy salió una nota en página 12 que comentaba este cambio de vacunación en el plan de vacunación y ahí opinan un médico y la presidenta de ALPI, hoy al Ajá. 2020, sobre si a la presidenta de ALPI lo que le preguntan en esa nota es si está de acuerdo con este cambio de vacunación, que avale este cambio de vacunación. Así que imagínate hasta qué La autoridad, punto es sí. importante la referencia de ALPI y de las señoras de ALPI en relación a esta enfermedad en Argentina. Bueno, ALPI acá se organizó en 1943, cuando no estaba la vacuna, porque la vacuna acá se aprueba en 1955, 1956 y tarda un poquito en llegar la vacuna Salk, unos meses. Eh, entonces se organiza en 1943 a partir de señoras de clase media acomodada, por lo que yo pude rastrear, hice como una comparación entre los apellidos de las mujeres de la Sociedad de Beneficencia y las mujeres de Alpi, para ver si había alguna conexión, porque coincidió como con la caída de la Sociedad de Beneficencia y no encontré apellidos que se repiten, pero algunas de ellas que pude hacer como un seguimiento sí eran de una clase social acomodada, pero no necesariamente todas. Pensemos que en esa época también era una época también en que la clase media se fortalecía, entonces bueno, dio lugar a mujeres de distintas eh, clases sociales, ¿no? Bueno, si lo escribiera no pondría clases sociales, no me animaría, No, pondría no, pero sectores sí, sociales quizá, pero claro, bueno, no, pero queda también. claro que era bastante heterogéneo, sí. Sí, 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 era bastante heterogéneo y ellos empezaron a organizarse como más a una manera de cooperadora, de dar apoyo a los hospitales, porque lo que conmovía en carne propia era lo caro que resultaba llevar un tratamiento de rehabilitación, entonces era la ayuda a los niños más pobres o a las familias más pobres para que pudieran sostener estos tratamientos. Entonces empezaron de esa manera en el 43 y unos años después ya organizaron sus propios consultorios. Y ahí se da como yo seguí mucho también el desarrollo de un médico que fue referente y que tuvo un papel preponderante en ALPI, que fue el médico Marcelo Fite, que él, bueno, junto con todo un equipo, de hecho el instituto de ALPI se llama Instituto Fite, el que hasta, ¿no? Sigue siendo un referente nacional y me arriesgo a decir que regional en lo que es rehabilitación de cuestiones de aparato motriz. Bueno, apoyaban los tratamientos y los abordajes de este médico Marcelo Fite, que había experimentado con unos tratamientos que venían desde Estados Unidos, que yo te mencioné hoy, por ejemplo, los de la enfermera Kenny. Él estaba experimentando también con una modalidad de tratamiento que era propia de él, que le llamaba tratamiento ortopédico precoz. Bueno, entonces él estaba muy interesado en desarrollar y en experimentar, y cuando termina la epidemia del 43, al terminar la emergencia, el hospital de niños le quita recursos. Entonces eso posiblemente haya motivado o estimulado la búsqueda de una asociación para poder seguir desarrollando estos tratamientos. Además que todos los hospitales siempre contaban con una cooperadora
Y estas alianzas de las señoras con los médicos y las cooperadoras era, bueno, es un clásico. Y después Alpi se fue cada vez más desarrollando y afianzando. Y bueno, y tuvo algunas cuestiones que yo interpreto como que tenían que ver también con el clima de época modernizador y traer, llevar adelante las últimas novedades de las tecnologías médicas, y ellas apostaron a que la organización, que este tipo de organización que tuviera un compromiso científico, y le dieron muchísima importancia a las becas de los profesionales, a publicaciones, a solventar investigaciones. Entonces, en ese sentido, la organización empezó como dando un apoyo, una cuestión más benéfica, y luego se fue afianzando como asociaciones que fueron realmente referentes y que incluso habían logrado una alta legitimidad para la gente común en relación a las colectas y a quien se le tenía confianza para donar un dinero, que además de ser escenarios que produjeron saberes, que innovaron, que dieron lugar a las experimentaciones, además de eso, tejieron esa legitimidad, y muchas veces el Estado pidió su respaldo para determinadas intervenciones. Esto se vio claramente las primeras campañas de vacunación, que para el Estado consideraban que era un gasto enorme. Se organizó una colecta una campaña para vacunación, y ahí el Estado convocó a Alpi para que pudiera, digamos, contribuir en este desafío, que era un gasto, una erogación sumamente importante. Y bueno, así que hoy no me sorprendió cuando vi en el artículo que se seguía aludiendo a la figura de Alpi para legitimar un cambio en un esquema de vacunación. Y con respecto a si hubo cambios, yo lo que pude observar es que había relaciones que a veces se superponían, y formas de relacionarse que reproducían modalidades más patriarcales, digamos, y otras que también permitían emancipación. Entonces, era interesante que estas mujeres siempre fueron las que llevaron adelante la organización de las asociaciones, y las que tenían la primera y la última palabra, y donde los médicos eran sus asesores, pero lo que se puede traducir, lo que uno puede interpretar a partir de las actas. Yo trabajé con las actas de Alpi del 40 al 60, es que tenían realmente una participación muy activa, pero por otro lado a veces reproducían con mujeres que tenían otros puestos, digamos, subalternos, reproducían como relaciones de asimetría, ¿no? Pero por otro lado, esto también dio la posibilidad de desarrollar algunas prácticas, lo que empezaron siendo prácticas, como prácticas de cuidado, determinadas prácticas que tenían que ver con los aspectos más afectivos y recreativos, que constituyeron antecedentes para que después ese tipo de prácticas se pudiera profesionalizar, o que aceptara la llegada de otras profesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, la aceptación y la llegada, el reconocimiento de que era importante formar recurso humano y formar a terapistas ocupacionales, estaba basado en una necesidad que no estaba cubierta, que tenía que ver con aspectos afectivos, educacionales, de autonomía en la vida diaria, y bueno, y todo esto fueron como núcleos que antecedieron y que posibilitaron que esas ocupaciones luego aquí se profesionalizaran. Entonces, en ese sentido, podríamos decir
que estimuló prácticas innovadoras y emancipadoras, pero por otro lado también se seguían reproduciendo ciertas perspectivas más tradicionales. Ujú. Bueno, evidentemente la epidemia, el brote del 56, de 1956, es muy fuerte, muy virulento, pero también, digamos, la virulencia, pienso que a través de tus investigaciones, tiene que ver con la justificación que, digamos, permite de alguna manera atribuir otros sentidos a la enfermedad en el 56 y que termina justificando un antiperonismo acérrimo, decís vos, que se va a desatar a partir de la autodenominada Revolución Libertadora. Eh, Hay dos emblemas que va a atacar el gobierno de facto, dos emblemas del peronismo, que si uno lo piensa, digamos, es, entre muchos otros, pero si uno lo piensa, parece difícil sacar, digamos, del imaginario de esa sociedad del 56, eh, cómo el peronismo se había ocupado de la cuestión de la niñez y la cuestión sanitaria. Sin embargo, el gobierno de facto va a atacar estos emblemas, digamos, haciendo una utilización de este brote del 56. Vos ahí hablas de la herencia maldita, bueno, y otras maneras de nombrar. Eh, Mi pregunta es, ¿cómo logra digamos, alejar de ese imaginario la idea del peronismo ocupándose de la niñez, salud, eh, con qué estrategias y qué rol ocupa la prensa en ese momento? Bien, bueno, quisiera hacer como una diferenciación, ¿no? Porque por un lado es el relato de la prensa, ¿no? Y los ciclos de noticiabilidad que se entretejen en cada epidemia, ¿no? Hay ciclos que primero viene, que esto aparecen en todas las epidemias, una negación, aceptación, bueno, hasta que después la enfermedad cierra y después se pasa al olvido. En este caso, en lo que pasó en 1956, es que hubo una retórica antiperonista que, bueno, estaba inscripta en otras medidas de proscripción de peronismo, ¿no? Entonces se utilizó esta retórica. También utilizar la retórica de guerra que aparecía muy fuertemente en este momento, siempre aparece, ¿no? La retórica de guerra en algún momento en las epidemias, pero en este momento aparece muy exacerbado, por lo menos se ve eso muchísimo en la prensa durante meses, todo el tiempo, todos los días aparecían estas cuestiones. Eh, Eso también es algo, la retórica de guerra es algo que aparece en todas las etapas o en casi todas, pero en este caso lo particular que tiene es que va a pegar al peronismo, ¿no? Entonces aparecen titulares diciendo que la enfermedad es la herencia maldita porque el tirano prófugo se robó el dinero y no compró las vacunas o porque se malgastó, entonces esto aparece muy fuerte, pero y se le da mucha importancia también en las noticias al tema de la rehabilitación, de los milagros que opera la rehabilitación y a partir y también se difunde mucho todas las cristalizaciones institucionales que se llevan adelante a partir del 56. También hay un tema ahí, o sea, una cosa es la retórica y otra cosa es que hubo en ese momento muchas personas que eran peronistas y quedaron sin trabajo, pero hubo algunas otras que sin embargo continuó, personas estratégicas que continuaron en sus mismos cargos de trabajo. También hubo una reutilización de dos lugares que eran icónicos en relación a la Fundación Eva Perón, que eran la ciudad infantil y la ciudad estudiantil, que fueron inmediatamente reconvertidos porque se necesitaba una infraestructura para atender
y fueron convertidos en un hospital de rehabilitación, que es el actual Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que se encuentra en Belgrano y que sigue siendo una institución referente en la región latinoamericana en cuanto a lo que es rehabilitación, ¿no? Por su excelencia y por su calidad de atención y de actualización de sus profesionales. Y se reutilizó el otro predio, el que estaba destinado a ciudad estudiantil, para los hogares, para los becados y las becadas que venían a estudiar terapia ocupacional, y en ese momento también se abre otra carrera que es ortesis y prótesis. Se establecen también talleres de capacitación para los usuarios, bueno, y esos predios que actualmente siguen destinados a actividades de rehabilitación, ¿no? Actualmente funciona la agencia de rehabilitación y ahí se aprovechan las instalaciones que eran hermosas y que siguen siendo ahora dignas, las instalaciones del gimnasio donde se hacían la rehabilitación, y bueno, entonces todo esto se aprovecha, pero el discurso tendía a exacerbar los desastres que había hecho el gobierno anterior, y bueno, y en esto el lugar de la prensa fue muy relevante realmente. Y bueno, también contaba otra diferencia, es que ya se contaba con la vacuna. Entonces esto también justificaba, digamos, tomar medidas que iban a llevar al éxito, porque se sabía ya que con la vacuna la enfermedad iba a tener que se iba a poder controlar rápidamente. Bueno, hay un video que para ir terminando por ahí lo podemos pasar, que Sí, es de me parece. 1956 ese video, y ahí vamos a ver de sucesos argentinos que se proyectaba en los cines, y ahí vamos a ver este énfasis en los cuidados de la madre hacia los niños, ¿no? Que las madres eran también las destinatarias preferidas de todo lo que fueran las prácticas de cuidado y de prevención. Vamos a ver en el 56 algunas cuestiones que se difundían. A ver, A ver bueno, si se puede. Buena y equilibrada alimentación, pero esto no quiere decir que hay que imponer excesivos alimentos al niño. Adecuado aislamiento en el hogar evitando las aglomeraciones. Los adultos pueden ser transmisores del germen. Ahora y siempre todas las madres deben tomar las mismas precauciones. Limpio Pueblo Sano se aplica a medidas que son de rigurosa actualidad. Cumpla con las normas sanitarias en beneficio de la salud de su hijo. Sueño y reposo son imprescindibles. 2 gotitas de desinfectante por la mañana y por la noche es prudente medida de precaución. El aseo debe ser minucioso y permanente. Buena y equilibrada alimentación, pero esto no quiere decir que hay que imponer excesivos alimentos al niño. Adecuado aislamiento en el hogar evitando las aglomeraciones. Los adultos pueden ser transmisores del germen. Ahora y siempre todas las madres deben tomar las mismas precauciones.